Un cordial saludo, soy José Jiménez. Este video corresponde a la postarea, que es la entrega y socialización del avance del informe técnico para los que escogimos la opción de seminario y de acuerdo a las mejoras o comentarios que han hecho los tutores. Entonces vamos a revisar primero el formato SEM, ya está diligenciado, ¿no? El título de la propuesta es el análisis de la estrategia de los equipos Red Team y Blue Team al interior de las organizaciones financieras colombianas. Esto es una investigación documental, ¿no? Una revisión documental que busca, a partir de fuentes confiables, obtener la información para la construcción del documento. Todo sobre el Red Team y Blue Team para las entidades financieras de Colombia. Eh, entonces, como pues ese es el avance de lo que hemos realizado. El ingeniero Hernando Peña y el ingeniero Fernando Barajas me han dado sus comentarios sobre el documento y pues ya lo hemos plasmado directamente sobre el formato que se suministró, que es el con norma 1486. Tenemos ya el documento, nuestro contenido y bueno, vamos a hablar un poco de la construcción o el avance que tenemos del proyecto o el informe técnico. Tenemos el glosario, vamos a tener unos términos destacados para la construcción para que el lector del informe técnico pues se contextualice de lo que estamos revisando. Tenemos también, bueno, el resumen se entregará al final del proyecto de seguridad 2 para ya hacer el consolidado de lo que se realizó. En nuestra introducción hablamos un poco de los reportes o los últimos reportes que tenemos sobre ataques cibernéticos, ¿no? Y tratamos de enfocarlo a nivel global primero y luego ir acotando a lo que estamos proponiendo, que es las entidades financieras en Colombia. Entonces en eso nos apoyamos en los reportes que tenemos, como es el CECIP, por ejemplo este que es Informe de Tendencias del Cibercrimen del primer trimestre de 2020, que este es como el más actualizado, que esto hace parte de las entidades como la policía, la DIJÍN, el TICTAC y el SAFE, y con esto nos podemos guiar en el tema de cómo estamos, ¿no? En temas de las cifras del cibercrimen en Colombia. De aquí sacamos bastante información importante, al igual que el informe que realizó la Sobancaria. Esto fue con un reporte que hizo la OEA para Latinoamérica y de allí se saca bastante información. Lo que es el riesgo cibernético y el futuro de la estabilidad financiera, los antecedentes, evolución del riesgo globales en términos de probabilidad, vulnerabilidades tradicionales que generan inestabilidad financiera. Bueno, quiero mostrarles como la bibliografía que sí se considera bastante fiable la procedencia, ¿no? La Sobancaria pues también tiene bastantes reportes con el CECIT financiero, que es el encargado de generar los reportes para las entidades financieras en temas de ciberseguridad. Y bueno, como tema bibliográfico, este libro me parece muy interesante, que es de Yuri Diógenes y Erdal Oskaya, que es Cybersecurity Attack and Defense Strategies. Como las defensas, ya habla los términos con los cuales se va a ver el seminario, que es Red Team y Blue Team. Las tácticas como tal, y me parece muy llamativo que inicia hablando sobre lo que actualmente se conoce o lo que tienen implementadas las empresas en temas de ciberseguridad para, para este tipo de ataques, ¿no? Pero entonces compara los tiempos de respuesta con lo que se tiene actualmente, con lo que se viene a futuro en el tema de ataques y de cibercrimen, pues no es suficiente, ¿no? Lo que las empresas están realizando o están implementando para tener una disponibilidad, una integridad
o inclusive una confidencialidad bastante alta en su información. Entonces, esta es como la bibliografía. Entonces, pues me parece importante leer un poco de la introducción. Por ejemplo, aquí, primer párrafo dice: los sistemas de información, en general el desarrollo de la tecnología en el sector financiero, han permitido que los usuarios del sistema tengan más facilidad para hacer uso de los servicios financieros, créditos, pago de servicios públicos, transferencias bancarias, entre otros. Según un informe para 2019 de Asobancaria y OEA en Colombia, se estimaba que la población bancarizada dentro del internautismo era del 81% y que 79.4% había realizado operaciones bancarias en línea en 2018. En el mismo informe se menciona que el 92% de las entidades financieras habían identificado algún tipo de evento de seguridad digital y el 37% manifestó que fueron víctimas de algún ataque exitoso. Así como la transformación digital supone ventajas de forma económica y en eficiencia, también implica riesgos de seguridad. La necesidad de asegurar la información sensible de clientes, proveedores, contratos y un sinfín de documentos confidenciales hace que las entidades regulatorias y las mismas organizaciones financieras, por riesgos económicos y de reputación, se ven abocadas a buscar los mejores y más eficientes métodos para protegerla. En el presente documento, mediante el análisis de distintas fuentes bibliográficas, propone el uso de equipos estratégicos de red Tiny como una opción que puede adoptar las organizaciones financieras para una respuesta rápida a las amenazas y riesgos de la información. Se analiza el marco legal que protege a los usuarios y obliga a las entidades financieras a cumplir con ciertos requisitos para el tratamiento de datos sensibles, y se recomiendan acciones de jardinización sobre los componentes que integran un sistema de información. En la búsqueda de análisis de información pertinente se buscan las mayores amenazas para la ciberseguridad de las entidades financieras, según los últimos reportes de las entidades nacionales relacionadas con la ciberseguridad financiera, como lo son CECIT y Asobancaria y su CECIT financiero. Pues aquí pues alcanzamos a ver como la introducción clara hacia qué es lo que queremos lograr, ¿no? Pues cada vez las entidades financieras buscan más tener o llegar o tener que los usuarios tengan esa facilidad de tener su banco en su celular, en su tablet, sí, que el sistema de internet, la banca sea digital prácticamente, que no tengan que ir a una oficina, que no tengan que desplazarse. Pues todo eso trae una practicidad, pero también trae sus riesgos, ¿no? Tenemos la definición del problema, los antecedentes como tal, también validamos bastantes datos interesantes sobre los ciberdelitos en Colombia, y pues así como la evolución tecnológica avanza, pues así mismo los riesgos son mayores. Las empresas financieras pues son de las más interesadas, ¿no?, en proteger su información, no solo por el tema de reputación, el tema de cómo lo ven sus clientes, sino que también hay entidades que lo regulan, ¿no? Para eso existe la Superintendencia Financiera en Colombia, que es la que regula y controla, y si es necesario, pues multa a las empresas que no cumplen con ciertos estándares de seguridad que se solicitan. La formulación del problema. Bueno, entonces ya de haber visto estos datos, entonces nos preguntamos cómo establecer una estrategia de seguridad basada en equipos de seguridad, red Tiny Blue Team al interior de las organizaciones financieras en Colombia que permitan hacer frente a las ciberamenazas actuales. Entonces, ¿cómo podríamos implementar o sugerir la implementación de los equipos de respuesta red Tiny Blue Team al interior de las organizaciones financieras? Ese sería como nuestro propósito. La justificación: existe un alto porcentaje de crecimiento de los delitos informáticos. En Colombia, según el informe para el primer trimestre de 2020 del CECIT, los 3 ciberdelitos más denunciados son el hurto por medios informáticos con 2.314 casos. En segundo lugar se encuentra la suplantación de sitios web, que es el phishing, con 1.016 casos, un incremento del 240% con respecto al año anterior, que es el 2019.
Y en tercer lugar se encuentra la violación de datos personales con 958 denuncias. Es un incremento del 9% comparado con el 2019. Entonces sí vemos que es tangible el tema de que los riesgos cada vez son más altos y el crimen está avanzando tal vez muchísimo más rápido. En la migración colectiva de las empresas a prestar sus servicios en línea se producen riesgos de información que pueden afectar la imagen de estas, lo que conlleva una pérdida económica sin importar el tamaño de la compañía. Según un informe de Juniper Research, las pérdidas empresariales por delitos relacionados con el cibercrimen superará los 5 trillones de dólares para el 2024. Eso es bastante alto. Con el creciente uso de herramientas informáticas que faciliten el acceso fraudulento a los sistemas de información, es necesario la implementación de controles que mitiguen los riesgos de la información sensible de las empresas. Listo, entonces tenemos nuestros objetivos. El objetivo general es explicar mediante un informe técnico cómo los equipos de respuesta estratégicos Red Team y Blue Team aportan al mejoramiento de la ciberseguridad de las organizaciones financieras colombianas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con estos objetivos específicos. Primero es examinar la normatividad vigente que deben aplicar las entidades financieras en Colombia con respecto a la seguridad de la información. Es decir, buscar de dónde las empresas pueden apoyarse o inclusive, sí, apoyarse, digamos, para el tema financiero, ¿no? Una compañía financiera debe tener un presupuesto de seguridad y muchas veces el apoyo es las normas existentes donde se le exige que se debe implementar X o Y cosa para el mejoramiento de su seguridad. El segundo objetivo es examinar las principales amenazas de ciberseguridad a los que se enfrentan las organizaciones financieras en Colombia para identificar estrategias a partir de los equipos de respuesta Red Team y Blue Team. Entonces, con esta es, de acuerdo a eso que vimos en CECIR y el CECIR, es cuáles son las principales o cuáles son los mayores riesgos de la información que pueden verse en cualquier entidad, inclusive o más acotado a las financieras. Y con eso, pues así mismo se podrá implementar o se podrá recomendar cosas. Y la tercera es recomendar herramientas tecnológicas para el uso por parte de los equipos de respuesta Red Team y Blue Team para el desarrollo de sus estrategias de seguridad al interior de las organizaciones financieras colombianas. Esto va más encaminado a las herramientas como son Linux, Nmap, herramientas ya más técnicas que utilizan estos equipos de respuesta para poder identificar las amenazas o las puertas que tengan abiertas las entidades. Y la última objetivo específico es recomendar los procesos y procedimientos sugeridos al interior de los equipos de respuesta Red Team y Blue Team que permitan un adecuado manejo de las amenazas en las organizaciones financieras colombianas. Esto ya va más orientado a lo que son procesos y procedimientos. Tenemos nuestro marco referencial, marco teórico. Desde el inicio del Internet en el mundo, los ciberataques han sido una problemática constante. En los últimos años ha incrementado conforme crecen las plataformas tecnológicas. Los servicios financieros hacen parte de ese crecimiento tecnológico que ya habíamos hablado en el mundo, buscando un acercamiento a sus usuarios por Internet y facilitando tanto el acceso como el manejo que le dan a sus servicios de una manera práctica. El sector financiero es de los más interesados en la gestión de su seguridad de la información y de cierta manera son los más preparados para cualquier ataque o incidente de seguridad. Según el libro Ciberseguridad, el que les mostré en lo de la documentación, Seguridad, Estrategias de Ataque y Defensa, habla sobre los equipos de respuesta que pueden implementar las organizaciones. Estos dependen del tamaño de la misma organización. En su mayoría agrupan personas capacitadas en diferentes áreas de gestión de equipos como lo son las redes, firewalls, antivirus, bases de datos, etc. Muchas veces las organizaciones no encuentran el personal idóneo para estas actividades y prefieren contratar personal externo o inclusive un outsourcing que gestione su seguridad. En la mayoría de casos, estas personas capacitadas se ocupan de defender los activos de información frente a un posible ataque o incidente, pero no van más allá, como es el intentar atacar o ponerse del lado de los atacantes para confirmar si su gestión de defensa es realmente efectiva. Entonces aquí ya la introducción hacia lo que es el Red Team y Blue Team, ¿no?
Entonces, actualmente las empresas se enfocan en esto, en tener a alguien que gestione su red y que implemente, eh, por decirlo así, configuraciones o buenas prácticas de seguridad. El firewall lo mismo, entonces una persona que gestiona, que pone reglas, antivirus también, que entonces bloqueo sobre los equipos, que evito que usen USB, que evito puertos y lo mismo en bases de datos. Pero no hay una persona que esté activamente buscando las puertas o los errores de configuración o cómo un atacante se comportaría en caso de que quisiera hacer daño a la entidad. Y eso es la introducción hacia el Red Team y Blue Team. Cuando hablamos del Blue Team, es esto que estábamos viendo. Las personas que configuran hacen parte del Blue Team, que es la defensa como tal de, de las empresas, ¿no? En el área de TI. Y el Red Team ya se compone de lo que es la simulación de esos ataques. Se ponen del lado, como dice aquí, se ponen del lado del atacante para, para intentar o para validar si lo que se está implementando en defensa es funcional o no, si funciona o si es efectivo o no. Aquí el concepto Red Team y Blue Team fue introducido en la Primera Guerra Mundial y la idea era demostrar la efectividad de un ataque a través de la simulación. Por ejemplo, en 1932 el contraalmirante Harry Yarnell demostró la eficacia de un ataque sobre Pearl Harbor. En 1941, cuando los japoneses atacaron la isla, fue posible comparar y ver qué tan similares eran las tácticas que se usaron. La efectividad de las simulaciones basadas en tácticas reales que el adversario podría utilizar son bien conocidas y utilizadas en el mundo militar. Entonces es un ejemplo, ¿no? Y vemos que ese término de Red Team y Blue Team fue o es un término más bien militar, que se está aplicando hoy en día a la tecnología o al tema de ciberseguridad. Esto es en una imagen que se tomó de ese libro de Yuri Diógenes, donde el Red Team hace su tarea, hace un ataque de simulación, el Blue Team lo detecta y ahí es donde se encuentra si hay una brecha o no. Y pues se encuentra la solución que se debe aplicar para que no vuelva a ocurrir. Este es como un resumen o lo más importante de la aplicación de estos equipos de respuesta. Tenemos nuestro marco conceptual. Toda organización, en especial la financiera, comprende que la información es el activo más importante y el más valioso. La seguridad informática busca cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema informático que puedan conllevar a daños sobre la información como la pérdida de confidencialidad, disponibilidad o integridad. Estos son los pilares de la seguridad de la información. Siempre se busca proteger la confidencialidad, que es que la persona que tiene la información es la correcta, la disponibilidad, que esa información no se pierda, y la integridad es que la información que se envía es la misma que llega y no vaya a ser alterada. Tenemos aquí unos conceptos de ciberseguridad, lo que es ya el tema del pentesting, las metodologías de pentesting. Esto hay que trabajarlo un poco más, profundizarlo un poco más. Y junto a las herramientas, ¿no?, que necesitamos. Aquí herramientas para pruebas de penetración, tenemos el Kali Linux. ¿Para qué se utilizan, no? Ataques de contraseñas, ataques inalámbricos, herramientas de explotación, sniffing, spoofing, ingeniería inversa, forense, y ya las herramientas como tal, el Nmap, Nessus, Wireshark, revisión de tráfico, unas buenas prácticas de hardening. Esto es como un bosquejo, ¿no?, porque esto hay que profundizarlo un poco más. Listo, y la normatividad, ¿no?, el tema de la ley. Para entender las principales amenazas de seguridad de la información en las entidades financieras es importante revisar las leyes que rigen el sector financiero y que resguardan a los usuarios de este sistema. La Ley 1273 de 2009 modifica el Código Penal y crea un bien jurídico denominado de la protección de la información y de los datos.
Con esta ley el Estado colombiano crea nuevos tipos penales para los delitos informáticos y la protegen de la información. Las penas de prisión para quienes cometen estos delitos van desde los 48 meses hasta los 120 meses y multas de hasta 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Este es un poco el tema legal, ¿no? Aquí hablamos también de la ley 1266, que es del 2008 para las generalidades del habeas data, que regula el manejo de la información de bases de datos personales, en especial el financiero, crediticio y comercial. Aquí ya tratamos el tema financiero, ya que cualquier entidad que posea bases de datos, el usuario puede revisar o debe poder revisar con la entidad qué información almacena. Si desea, el usuario debe borrarla y se le debe garantizar que esa información no es compartida y está pues bien resguardada. Es como lo más importante de la verdad. En esta ley es de resaltar que se establecen dos principios importantes que aplican a las organizaciones financieras con respecto a la administración de los datos de los usuarios, que es el principio de seguridad y el principio de confidencialidad. Para el principio de seguridad manifiesta que se deberá manejar con las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los registros, evitando su alteración, pérdida, consulta o uso no autorizado. Con el principio de confidencialidad obliga a la entidad a garantizar la reserva de la información así haya finalizado su relación financiera. Bien, aquí hablamos un poco más de la superintendencia. Mira cuántos llevamos. Superintendencia Financiera, aquí hablamos de la circular 007 de 2018 que entró pues en rigor en 2019, que es exactamente... No, la tenía ahora aquí abierta. No, ya la tengo acá. Esta es la circular 007 en la cual las entidades deben cumplir. Aquí se habla un poco las definiciones, ¿no? Lo que es un activo de información, la ciberseguridad, información en reposo y las obligaciones generales en materia de ciberseguridad. Esto es lo que deben cumplir las entidades financieras a la hora de prestar sus servicios. Por ejemplo, esta debe actualizarse permanentemente y de manera especializada para que esté al tanto de las nuevas modalidades de ciberataques que pudieran llegar a afectar la entidad según las políticas que establezca la entidad de acuerdo con su relación. Bueno, aquí en general encontramos todo lo que debe aplicar y debe cumplir cualquier entidad financiera. Esto nos apoyamos en esto para la construcción del documento. Bien, entonces pues esa es como a grandes rasgos el avance del informe. Esta es la bibliografía que estamos utilizando. Con sus normas no aplicamos el formato que se nos suministró al principio del curso para sobre ese construir, que no haya problemas en temas de la norma de la construcción del documento. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.